Bueno, hoy vamos a analizar, ya están los chicos, ¿no es cierto? Bien. Hoy vamos a analizar la bolilla, Sí. la bolilla 12, que trata sobre otro tipo de proceso diferente en cierta forma al que hemos venido estudiando hasta este momento, que era el proceso de conocimiento. Y este se trata de el llamado proceso de ejecución, entre los cuales tenemos que distinguir el proceso de ejecución de la sentencia y otro tipo de procesos de ejecución que llamamos procesos ejecutivos, que parten de los llamados títulos ejecutivos. Ese juicio ejecutivo, estos dos procesos, el de ejecución y el juicio ejecutivo, ejecución de sentencia y juicio ejecutivo, tienen características similares que vamos a analizar ahora. Y ahora vamos a ver específicamente el caso de la ejecución de sentencia y algunos institutos relacionados a la misma, como es la materia del embargo y las astreintes. Y en la próxima bolilla vamos a analizar ya el procedimiento del juicio ejecutivo. Entonces, vamos a empezar hablando del primer punto de la bolilla, que trata de las astreintes. Bien, ¿qué son las astreintes? Las astreintes es un medio de coacción que puede disponer el juez frente a la parte o al deudor contumaz o incumplidor de una resolución judicial. Es un medio coactivo del cual dispone el juez para lograr que sus resoluciones se cumplan ante el incumplimiento por parte de alguna de las partes o eventualmente de algún tercero. Este medio de coacción es un medio de coacción económico, ya que es una sanción pecuniaria de carácter progresivo que se le impone al deudor que no cumple, al obligado que no cumple, y la determinación del monto va a depender fundamentalmente del criterio judicial. Es una facultad del juez. Ese monto puede ser también incrementado. Generalmente depende de la capacidad económica del deudor contumaz, y es de carácter provisional. ¿Por qué? Porque va a durar mientras la situación de hecho que lo genera perdure. Por eso que si no sigue sin cumplir, es más, se pueden aumentar esas sanciones pecuniarias. Y en el caso de que el deudor desista de su incumplimiento, bueno, pueden ser dejadas sin efecto. Generalmente son sanciones pecuniarias que tienen un carácter diario o semanal, de tal forma que mientras más dure el incumplimiento, mayor va a ser también el valor de la sanción. Lo cual hace que la parte incumplidora, bueno, pueda recapacitar o arbitrar los medios para cumplir en debida forma la resolución judicial. Pero esta sanción no es una indemnización, no reemplaza la indemnización, y tampoco es una pena civil. Es una sanción combinatoria ante el incumplimiento del deudor. En los códigos, les digo los artículos porque está legislado en una
en una parte que es general, referida más que nada a las facultades de los jueces. Por eso lo van a encontrar en el artículo 37 del Código de Procedimiento de la Nación y el artículo 42 del Código de Tucumán. No lo van a encontrar en la parte de juicio ejecutivo, de ejecución de sentencia, y en algunos casos, sin perjuicio de que generalmente va dirigido a las partes, también se puede aplicar a un tercero. Por ejemplo, cuando se remite un oficio a una institución bancaria o una sociedad para que informe determinados datos o cumpla determinadas medidas dispuestas por el juez, que generalmente tiene un plazo de cumplimiento, bueno, cuando no se la cumple y hay reiteración, puede la parte solicitar también que se apliquen atreintes para incentivar el cumplimiento de esa medida. Bien. Y dentro de este análisis de estos procesos de ejecución, vamos a hacer una pequeña referencia al embargo, que dentro de este tipo de procesos cumple una función muy importante. ¿Por qué? Ya vamos a analizar un poquito después cuando hagamos un poco el concepto de los juicios ejecutivos y de las ejecuciones, pero en general este tipo de juicios tiene como finalidad primordial la de ejecutar o cumplir un derecho, ya sea emanado de una sentencia o de un título que goza de presunción de legitimidad, sobre el patrimonio del deudor. O sea, por estos procesos, en general, vamos a intentar cobrar o hacer cumplir una sanción o una deuda. Y eso impacta directamente en el patrimonio del deudor como medio para lograr el cumplimiento de, supuestamente, ante una situación de incumplimiento, de falta de cumplimiento voluntario. Si hay un cumplimiento voluntario en una sentencia o de una deuda, bueno, no hace falta este proceso. Acá arribamos a estos procesos cuando hay incumplimiento. Y la medida, le dirías, cautelar típica que nos va a permitir ejecutar esa obligación y percibir el crédito es generalmente el embargo, que además, como vamos a ver, cumple una función muy importante dentro de la ejecución de sentencia. Bien, entonces, ¿qué podemos decir que es el embargo? El embargo es una medida ordenada por el juez que afecta uno o más bienes específicos, particulares, individualizados del patrimonio del deudor al pago del crédito objeto de la ejecución. O sea, esta medida de embargo afecta bienes individuales, a diferencia, por ejemplo, de la inhibición general de bienes, que es una medida que impacta sobre todo el patrimonio del deudor. Puede ser uno o varios muebles, bienes. Como vamos a ver también, puede ser sobre distinta naturaleza de bienes. Puede haber embargos sobre inmuebles, embargos sobre automotores, embargos sobre cuentas corrientes, sobre cuentas bancarias, embargos sobre bienes muebles. Pero lo que se obtiene por esta medida es que el acreedor resguarda su eventual, por la realización futura de ese bien, resguarda la posibilidad de cobro de su crédito. Este embargo, hay tres tipos de embargos. Por un lado está el embargo preventivo. El embargo preventivo es una típica medida cautelar
que vamos a analizar después en detalle en la bolilla 14. Pero como toda medida cautelar, debe cumplir ciertos requisitos para su admisibilidad. El que solicita ese embargo preventivo debe probar primero la verosimilitud del derecho, o sea que hay una apariencia de justificación de su derecho, de su pretensión, pero que no requiere que sea absoluta. Tiene que acreditar el peligro en la demora, que generalmente está dado por la mera transcurso del tiempo durante el juicio. Y por otro lado, tiene que ofrecer fianza o contracautela. Estos son requisitos de todas las medidas cautelares en general, y este embargo preventivo, que puede solicitarse antes del proceso, debe cumplir a los efectos de que el juez otorgue la medida. En el caso de que sea iniciado con anterioridad, va a haber un plazo de caducidad. Una vez concretada la medida, hay un plazo de caducidad dentro del cual se debe iniciar el proceso, si no, ese embargo preventivo cae. Bien. Después del embargo preventivo vamos a distinguir otro embargo que se llama ejecutivo. Este embargo ejecutivo es el que procede cuando tenemos como base de nuestro reclamo una sentencia judicial en ejecución o títulos ejecutivos que gozan de una presunción de certeza o verosimilitud por parte de la ley. Generalmente en el juicio ejecutivo, una vez intimado de pago, se puede proceder a la traba del embargo ejecutivo. Y como este embargo ya deviene de un derecho que goza de una presunción legal, por un lado no es una medida cautelar, y segundo, no requiere que se cumpla con los requisitos del embargo preventivo. No hace falta probar la verosimilitud del derecho, el peligro de una demora, ni otorgar contracautela. Yo inicio el juicio ejecutivo en base a un título ejecutivo que ya tiene una presunción legal a su favor, ya tiene una cierta certeza, y una vez intimado de pago, ya puedo pedir este embargo ejecutivo sin necesidad de acreditar los requisitos de la medida cautelar. Bien, y el tercer tipo de embargo es el embargo ejecutorio, que se da cuando en el proceso no se hubieran opuesto excepciones, o una vez en el proceso ejecutivo, o una vez resuelta las excepciones, se dicta sentencia definitiva a favor del acreedor. Este embargo ejecutorio ya sí es un embargo definitivo. Y acá lo importante es que el embargo preventivo que yo trabé oportunamente en el juicio, una vez que se produce esta situación procesal de que no se oponen excepciones o de que se dicta sentencia, ya se convierte automáticamente en embargo ejecutorio. Y lo importante es que al ser un embargo ejecutorio definitivo, yo ya puedo después pedir la realización de esos bienes para percibir el crédito reconocido en el juicio. Bien. Ahora, este embargo que se traba sobre los bienes del patrimonio del deudor, gozan de una preferencia en función del momento en que se lo traba respecto de los embargos posteriores. Eso se llama la preferencia del primer embargante. O sea, que si yo trabo la medida cautelar del embargo sobre un inmueble
o sobre bienes automotor del deudor y cae otro embargo posterior, yo tengo preferencia para percibir el total de mi crédito, con los gastos, con los intereses y los honorarios. Y el embargante posterior solo podrá percibir su crédito sobre el saldo que quedare remanente. Por eso es muy importante en los juicios tratar de lograr la medida cautelar con la mayor premura posible, primero para asegurar el resultado del juicio y segundo para tener preferencia ante la concurrencia con otros acreedores. Esta preferencia no se va a dar cuando el deudor incurre en concurso preventivo, porque en el concurso preventivo todas estas medidas cautelares de carácter individual fenecen y entra a jugar directamente la igualdad de los acreedores ante el concurso y toda la normativa de la ley concursal para arribar al pago de los créditos. O sea que estas medidas cautelares, si se hubieran trabado y después el deudor se concursa, quedan sin efecto. Así como también se va a suspender el juicio ejecutivo porque se va a tener que verificar el crédito oportunamente en el concurso. Bien. Por otro lado, esta medida de embargo no impide eventualmente la transferencia del bien, siempre y cuando el comprador reconozca la existencia del gravamen. Por lo que, en caso de incumplimiento, el acreedor podrá ejecutar el inmueble aún respecto al tercero. Bien. Y después el procedimiento, la forma en que se va a trabar la medida cautelar del embargo, va a depender del inmueble, del bien de que se trate. Si vamos a trabar embargo sobre inmueble o sobre bienes muebles registrables, se procede a la inscripción de la medida cautelar en el registro respectivo. Y la fecha de la inscripción es la que va a dar la prioridad respecto de embargantes posteriores. En el caso de cuentas bancarias, se va a librar oficio a los bancos para que traben la medida cautelar. Y eventualmente, si son cosas muebles no registrables o dinero, se puede proceder normalmente, se traba la medida cautelar, se puede dejar al deudor o a un tercero en carácter de depositario judicial, pero en ese caso ya es importante esta medida porque el depositario judicial está obligado a entregar los bienes al requerimiento del juzgado. Y si no lo cumple, incurre en un delito penal. O sea que no es lo mismo dejar el inmueble en poder del tercero y si quiere lo presenta y no lo presentas, o designarlo depositario judicial. Porque ahí ya puede incurrir una causa penal en caso de incumplimiento. Y normalmente, si no, esta medida de embargo muchas veces va seguida de una medida de secuestro. Si se quiere desapoderar al deudor del bien. En cuyo caso, si se procede al secuestro, se designa un depositario judicial, que ya no va a ser el deudor, en un tercero o en un funcionario judicial. Bien. Y estas medidas de embargos tienen la característica, que también vamos a analizar después en la bolilla 14, de que son de carácter provisorio. Y dependen en gran medida de las situaciones de hecho y de las situaciones procesales que se produzcan en el juicio. Por eso, ante la traba de la medida cautelar, del embargo, el deudor puede llegar a pedir el levantamiento de ese embargo si demuestra que son bienes de carácter inembargables. Y también puede concurrir un tercero
solicitando ese levantamiento de la medida cautelar por medio de la tercería de dominio, que también vamos a analizar en la próxima clase. Un tercero que invoca que él es el propietario del bien embargado, puede invocar la tercería de dominio para acreditarlo por una vía incidental, a fin de obtener la liberación del gravamen sobre ese bien. Bien, y también el deudor, porque el gravamen, la medida cautelar, va a tender a asegurar el derecho del acreedor, pero no debe ocasionar un perjuicio innecesario al deudor, en cuyo caso, si el deudor demuestra que el inmueble o que el bien embargado excede el valor del crédito resguardado, puede pedir una limitación de la medida cautelar o puede ofrecer otros bienes en reemplazo. También el acreedor podrá demostrar eventualmente de que el bien gravado es insuficiente y podrá pedir una ampliación del embargo, del monto del embargo sobre el mismo bien o sobre otros bienes del deudor. Y todas estas medidas dependen del criterio judicial. Bien. Y la polilla habla también de cuáles son los bienes inembargables. Primero, el principio es que todo el patrimonio del deudor es garantía frente a los acreedores. Y por lo tanto, en general, todos los bienes pueden ser objeto de embargo y de ejecución. Pero la ley prevé supuestos en los cuales no pueden ser embargados o pone límites a la medida cautelar, atento a la naturaleza de los bienes objeto de ese embargo. Eso lo van a encontrar en el artículo 219 del Código de Procedimiento de la Nación, en virtud del cual no se pueden embargar, por ejemplo, el lecho cotidiano o la ropa necesaria o los bienes muebles de uso necesario de la familia. Tampoco se puede embargar los sepulcros. Después, o los objetos que son propios de la profesión, del oficio, del deudor. Eventualmente, la determinación de la naturaleza de los bienes va a quedar, en definitiva, a criterio del juez. También existe la figura del bien de familia, previsto por la ley 14.394, que ahora, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene un sistema similar, que es la afectación a la vivienda, en virtud del cual se puede inscribir este bien de familia sobre un inmueble sede del hogar conyugal, lo que hace que ese bien no pueda ser embargado o afectado por deudas con posterioridad a dicha inscripción. Pero acá hay que tener en cuenta también de que hay que tener en cuenta la fecha de origen de la obligación, no la fecha de ejecución. Porque si la fecha de origen de la obligación es anterior a la inscripción, por más que después la ejecución sea posterior, en ese caso, esta limitación cede y podría agravarse el bien. También existen limitaciones previstas por otras leyes sobre, por ejemplo, los sueldos, las jubilaciones o las pensiones, que son inembargables cuando no exceden un determinado monto, o si lo exceden, tienen un porcentaje de un 20% que puede ser gravado. Tampoco puede ser embargado la indemnización por accidente de trabajo,
o la pensión alimentaria. La pensión alimentaria está legislada en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 539. O sea que hay ciertos bienes que son de carácter inembargables, y por lo tanto, si son inembargables, también son inejecutables, digamos. Porque en principio, si no lo puedo embargar, es porque tampoco puedo exceder o ejecutar esos valores o esos porcentajes que están protegidos por la ley. Algunos en el Código de Procedimiento de la Nación y otros en normativa específica, la ley de contrato de trabajo, la ley previsional. Bien. Con esto hacemos un pantallazo de lo que es la teoría general del embargo, sin perjuicio de que después la vamos a seguir analizando cuando en la bolilla 14 tratemos las medidas cautelares. Bien, vamos a analizar ahora el punto 3, que habla de la ejecución de sentencia. Acá retomo un poco lo que decía al principio, porque nosotros hasta ahora hemos estado analizando los juicios que llamamos juicios de conocimiento. En cuanto al contenido, y la característica de este juicio es que parte de una situación de falta de certeza respecto de una relación jurídica. Entonces, la primera etapa del juicio va a tender a otorgar certeza a esa relación jurídica y determinar cuál de las partes tiene razón. Por eso tiene un proceso de conocimiento, de discusión, de traba de litis, de prueba y de alegato hasta dictar la sentencia. En cambio, en el juicio ejecutivo, o de ejecución, hablando en general, ya no se da esta situación de incertidumbre sobre la relación sustancial. Y este proceso de ejecución lo podemos distinguir en dos grandes tipos. Uno es la ejecución de sentencia, o sea, cuando yo ya he tramitado todo el juicio de conocimiento y he arribado a una sentencia de condena que se encuentra firme, es definitiva y hace cosa jugada material, a esta sentencia hay dos opciones: o el vencido deudor la cumple voluntariamente dentro del plazo previsto por la sentencia, o no la cumple. Si no la cumple, yo debo iniciar este trámite de ejecución de sentencia para lograr el cumplimiento coactivo. O sea que en la ejecución de sentencia, el título del cual va a partir la ejecución es la sentencia judicial. Y este título se llama título ejecutorio, a diferencia del título ejecutivo. El otro tipo de juicio es de naturaleza de ejecución, es el juicio ejecutivo extrajudicial, que es el que vamos a analizar en la bolilla 13. Ese juicio ejecutivo parte de títulos ejecutivos extrajudiciales a los cuales la ley le da una determinada certeza. Por lo tanto, en principio, no existiría en ninguno de los dos casos esa incertidumbre sobre la relación jurídica sustancial. Atento que el título ejecutorio, o sea, la sentencia, tiene mayor fuerza y mayor validez, mayor certidumbre que un título ejecutivo,
es que en los procedimientos de ejecución de sentencia, el trámite es aún más restringido y con menos posibilidad de oposición de defensas que en un juicio ejecutivo común. Bien. Y entonces ahora sí vamos a entrar a ver el juicio de ejecución de sentencia, que parte del título ejecutorio representado por una sentencia judicial. Este presume, por un lado, entonces, que contamos con una sentencia de condena, que puede ser o condena a dar, tanto a dar dinero como a dar cantidad de cosas, o una obligación de hacer o de no hacer. En principio, las sentencias declarativas o determinativas se van a ejecutar, digamos, con la inscripción respectiva que modifica el estado jurídico o que lo aclara, pero no necesita un proceso de ejecución como en el caso de una sentencia de condena. El primer requisito para poder iniciar la ejecución de la sentencia es que ésta esté consentida o ejecutoriada. O sea, que no se interpusieron los recursos contra la misma o habiéndose interpuesto, las instancias superiores confirmaron la condena prevista en la misma. Segundo, entonces esta sentencia hace cosa juzgada material. Segundo requisito es que venza el plazo previsto en la sentencia para que el deudor cumpla con su obligación. Y tercero es el impulso por parte del acreedor que debe solicitar e instar el comienzo de esta etapa de ejecución de sentencia. El juez competente para la ejecución de la sentencia es el mismo juez que dictó la sentencia de fondo. Bien. Y el procedimiento que se va a llevar para ejecutar una sentencia va a depender del contenido de la misma. En ese sentido tenemos que distinguir si la sentencia condena a una obligación de dar suma de dinero líquida, tenemos un procedimiento especificado en el código, que es el siguiente. Tiene una sentencia que determine una suma de dinero cierta, líquida o fácilmente liquidable, con lo cual, en esta situación, el monto de la condena, el objeto de la ejecución, está ya perfectamente determinado en la resolución. Y por eso es que podemos directamente ir al trámite de ejecución. En ese trámite de ejecución, la primera medida que debe tomar el acreedor es la traba del embargo. En este caso puntual de la ejecución de sentencia, el embargo es un trámite esencial. Si yo no tengo embargo y no tengo bienes sobre los cuales realizar la medida, no puedo iniciar la ejecución de sentencia. Esto se diferencia del juicio ejecutivo que vamos a ver en la bolilla siguiente, en la cual el trámite del embargo no es esencial para iniciar la ejecución. Otra diferencia con el juicio ejecutivo es que no hace falta intimar de pago. En el juicio ejecutivo común van a ver que hay que intimar de pago primero, como medida para poder iniciar el proceso. En cambio, en la ejecución de sentencia,
esa intimación de pago está suplida por la notificación de la sentencia que oportunamente se realizó. Entonces, son dos diferencias importantes entre la ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo. Yo en el juicio ejecutivo tengo que intimar el pago porque es un acto esencial y no hace falta trabar la medida cautelar. En cambio, en la ejecución de sentencia es al revés. Debo trabar el embargo en forma previa y no hace falta intimar de pago. Aunque el deudor puede solicitar que se lo intime el acreedor puede solicitar que se intime al deudor como medida previa a fin de evitar la ejecución de sentencia. Bien. Entonces, ya hemos trabado el embargo y ahora el próximo paso procesal es la citación de venta o de remate. O sea, no se intima de pago, pero sí se cita al deudor y aquí comienza una pequeña etapa de conocimiento en la cual el deudor puede oponer ciertas defensas contra la ejecución iniciada por el acreedor. Puede plantear las excepciones que el Código de la Nación lo prevé en el artículo 506, y en Tucumán la encontramos en el artículo 559. O sea, se libra un mandamiento de citación de venta, o citación de remate, a partir del cual el deudor ejecutado tiene un plazo de 5 días para oponer las excepciones expresamente previstas en ese artículo. Que, como decíamos recién, al partir en esta ejecución de sentencia de una sentencia que es un título con mucha fuerza, estas excepciones son más limitadas que las que podemos plantear en un juicio ejecutivo común. Estas excepciones serían la falta de ejecutoria, la falsedad de ejecutoria, que consistiría en una adulteración o falsificación material de la sentencia, falsificación de la firma del juez. También podemos plantear la prescripción de la ejecución. ¿Por qué? Porque la sentencia, una vez dictada y firme, es un crédito, es un derecho, y como todo derecho prescribe. Ese derecho a ejecutar y a percibir prescribe en el plazo de 5 años, que es el plazo ordinario previsto por el artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Antes el plazo era de 10 años, antes que se reforme el código, y ahora se lo redujo a 5 años. Y también se puede invocar pago, quita, espera o remisión de la deuda por parte del acreedor, remisión o espera por parte del acreedor, pero lo más importante es que todas estas excepciones deben fundarse en circunstancias posteriores a la sentencia definitiva, porque no se puede volver a discutir cuestiones que se han dado en el proceso. Y la jurisprudencia, admite algunas excepciones que no están expresamente previstas por este artículo, que sean de carácter procesal. Por ejemplo, incompetencia, nulidad de la ejecución, porque no se ha cumplido con algunos de los requisitos formales posteriores a la sentencia, compensación, pero en general estas excepciones son muy restrictivas, atento a la etapa que se cumple en el proceso. Y las pruebas también deben constar o en instrumentos o constancias del proceso mismo,
o en documentos emanados del ejecutante. ¿Mm? Y en caso de que deba producirse alguna prueba respecto de las excepciones, se puede abrir un pequeño plazo probatorio. Estas excepciones planteadas por el ejecutado se le va a correr traslado al ejecutante para que la conteste. ¿Mm? Es un trámite similar a un incidente, para resguardar así también la bilateralidad del derecho de defensa. Bien, y se va a dictar una sentencia que, bueno, esto vamos a analizar bien también cuando hablemos en el juicio ejecutivo, pero en principio la sentencia que se dicta en un juicio ejecutivo o en una ejecución de sentencia, que son procesos de conocimiento restringido, donde no se puede discutir la causa de la obligación, la sentencia que se dicta en general va a tener autoridad de cosa juzgada formal. Ustedes ya hemos visto eso, que es porque permite que se inicie con posterioridad el juicio ordinario de conocimiento posterior. Pero también tiene la característica esto de que ese juicio ordinario de conocimiento posterior solo se pueden discutir las cuestiones que no pudieron ser discutidas en el juicio ejecutivo o en la ejecución de sentencia. Entonces, respecto de las cuestiones que sí se pudieron discutir en esta instancia y que las partes no hicieron uso o ejercicio de su derecho, sí va a ser cosa juzgada material. Y esta sentencia va a ser apelable en relación y con efecto devolutivo. O sea, no tiene en principio carácter suspensivo, pero para ejecutar la sentencia, el acreedor debe dar fianza por las eventuales costas o daños que genere la ejecución. Esa apelación con efecto devolutivo se refiere a la sentencia de trance que se dicte poniendo fin a esta ejecución de sentencia. Pero todas las resoluciones durante el trámite de la ejecución de sentencia se pueden apelar con efecto diferido para evitar dilaciones en esta etapa del proceso. Entonces, con esto hemos analizado la ejecución, la forma de ejecución de obligaciones de dar dinero que se encuentran líquidas o fácilmente liquidables en la sentencia. Bueno, pero el segundo supuesto es cuando esa suma de dinero no es líquida, es ilíquida. O sea, que la sentencia da pautas para su determinación, pero no surge de la misma el monto definitivo de la obligación. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que hacer que esa deuda, esa suma ilíquida, pase a ser líquida, o sea, cierta, determinada, para recién poder ejecutarla de la forma que hemos visto anteriormente. Bien, esto se da, por ejemplo, cuando las sentencias condenan a daños y perjuicios, o condenan a pagar frutos o intereses, en los cuales por ahí se fija un monto de origen alejado en el tiempo, que después debe ser calculado, actualizado, traído al momento de la ejecución, o del cual surjan montos o porcentajes que deben ser determinados para poder fijar su valor. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es hacer los cálculos necesarios para que esos montos que están desactualizados en el tiempo,
eventualmente, o que no están determinados, pasen a ser actualizados, ciertos, y adquieran la característica de liquidez. Por lo tanto, el vencedor tiene un plazo de 10 días para presentar una planilla de liquidación de esa deuda. En el supuesto caso que no la presente, después podrá presentarla directamente el deudor. Esa planilla de liquidación se va a correr trasladado a la parte contraria para que la controle y eventualmente la impugne. En este caso, si hay una impugnación de la planilla, se va a conformar un pequeño incidente de liquidación de la deuda que va a ser resuelto por el juez. Una vez, si se presenta la planilla y no se la impugna, ese monto de la planilla va a ser el monto definitivo, conformado, aceptado por las partes, que va a pasar a ser la deuda o el monto líquido a ejecutar. En caso que se le impugne, se corre traslado de las impugnaciones, la otra parte contesta defendiendo su planilla y el juez resuelve. Una vez que el juez resuelva y quede firme, ese monto va a pasar a ser la deuda líquida. Y una vez que tenemos esa deuda de suma de dinero líquida, el trámite de ejecución va a ser el que hemos analizado en el punto anterior. Traba del embargo, citación de venta, excepciones y resolución. Bien, y también podemos encontrarnos con sentencias que condenan a hacer o a no hacer. En el caso de que sea una obligación de hacer y el deudor no la cumpla, el acreedor puede solicitar que la haga un tercero a costa del deudor o que se paguen daños y perjuicios. Este monto de daños y perjuicios también va a tener que ser calculado como si fuera una suma ilíquida, ya sea por el procedimiento de planilla que hablábamos o, de acuerdo a la naturaleza de la cuestión, por un juicio ordinario. Dentro de estas obligaciones de hacer podemos encontrar también la obligación de escriturar, en virtud de la cual, ante la falta de escrituración por parte del vendedor, puede suscribir la escritura directamente el juez ante el escribano previsto en el contrato y a costa o a cargo del vendedor contumaz. Eso está previsto en el artículo 512 del Código de Procedimiento de la Nación. Y en el caso de las obligaciones de no hacer, que consisten en la obligación del deudor de no realizar determinada actividad o determinada obra, el cumplimiento de la sentencia puede consistir en obligarlo a reponer las cosas al estado anterior o, en caso de ser imposible, pagar los daños y perjuicios que dicha situación representa al acreedor. Y por último, tenemos también la obligación de dar. Cuando la obligación consiste en entrega de algún bien, el juez va a librar un mandamiento de desapoderamiento del bien para su posterior entrega al acreedor. Y en caso de que no fuere factible, podrá requerir el acreedor el pago del valor equivalente y eventualmente también daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el incumplimiento del deudor. Este monto de los daños y perjuicios se va a fijar también por un juicio sumario. Bien,
Entonces, la ejecución de la sentencia va a depender de la naturaleza de la prestación, de la pretensión esgrimida y del contenido de la sentencia a ejecutar. ¿Mm? Bien. Y vamos a analizar también qué pasa con las sentencias extranjeras. En el Código de Procedimiento de la Nación, las sentencias extranjeras pueden ser reconocidas y ejecutadas en el país, para lo cual, en principio, si existieran convenios internacionales entre los países, se puede aplicar lo que prevé ese convenio, y si no, se aplica lo que prevé el Código de Procedimiento de la Nación, que es un trámite de validación de la sentencia extranjera que termina en lo que se llama exequatur. ¿Qué sería? El exequatur sería el trámite en virtud del cual a la sentencia extranjera se le otorga la misma eficacia que a la sentencia nacional, para que a posteriori pueda ser ejecutada como una sentencia dictada en el país. Pero para eso debe cumplir ciertos requisitos esa sentencia extranjera, ya que el juez debe verificar primero la competencia del juez extranjero, el tipo de la pretensión que se invoca, además que esta pretensión no afecte el orden público local, porque no se puede ejecutar una sentencia que contradiga el orden público nacional. El juez local va a controlar ciertos requisitos intrínsecos, no se va a controlar la procedencia o el análisis o la resolución de la cuestión de fondo, que depende de la legislación del país que dicta la sentencia, pero sí va a controlar que se haya respetado el debido proceso. Por eso vamos a ver que el artículo exige que esté debidamente citado en forma personal el ejecutado. Y después, como requisito extrínseco, va a controlar que los testimonios de la sentencia estén debidamente legalizados y autenticados. Bien, este exequatur tiene un carácter constitutivo, ya que el dictado de la misma genera o equipara el valor de la sentencia extranjera a la nacional. En Tucumán, lo van a ver en el artículo 567, ¿cuál va a ser el juez competente? En nuestro país el juez competente es el juez de primera instancia, o sea, va a ser el juez de primera instancia competente de acuerdo a la naturaleza de la sentencia que se dicte. Y en la Nación lo van a encontrar en el artículo 517 y subsiguientes, en los cuales se especifica cuál es el trámite y los requisitos que se deben cumplir. Acá es interesante distinguir en qué calidad se presenta esta sentencia extranjera en un juicio, para determinar también cuáles son los requisitos que va a tener que cumplir. Si la sentencia se presenta ante un juzgado para que se ejecute, vamos a tener que cumplir este trámite de exequatur, porque va a necesitar equipararse a una sentencia nacional para que recién validada pueda ser ejecutada. La segunda opción es cuando la sentencia se presenta para fundamentar una excepción de cosa juzgada, como una defensa dentro del proceso. En este caso no hace falta el exequatur, sino
un reconocimiento incidental previsto por el artículo 519, en virtud del cual, bueno, los requisitos son similares al S4. Porque además tenemos que probar que esa sentencia realmente existe, ha sido dictada por juez competente y todo lo demás, para poder asignarle la validez de cosa juzgada material y que tenga por resuelta una cuestión litigiosa. Y la tercera opción es cuando una sentencia extranjera se presenta como medio de prueba. En este caso va a ser una prueba documental cuya instrumentación y agregación en el proceso va a depender del tipo de proceso y del régimen de prueba que ya hemos analizado, y que va a ser analizada en función de la sana crítica por el juez al momento de resolver. Pero en este caso puntual ya no requiere el cumplimiento de todos los requisitos previstos por el Exe4. Bien. ¿Y cuáles son los requisitos? Ya entrando al primero de los supuestos, cuando se busca ejecutar esa sentencia, previsto por el Código, para que esa sentencia extranjera pueda ejecutarse en el país. Primero, entonces, que haya sido dictada por juez competente. Además, según el Código de la Nación, solamente debe tratarse o haberse ventilado una acción personal o acción real sobre bienes muebles que han sido trasladados al país. En Tucumán solamente puede ser por cuestiones de acciones personales. No admite la opción de que se discuta la ejecución de bienes muebles. El Código de la Nación también exige que el ejecutado haya sido debidamente citado de forma personal, con lo cual no basta que hubiera sido citado por edicto en alguna forma genérica. Al respecto, en Tucumán no habla de citación, sino de que no haya actuado en rebeldía. O sea, que el proceso en el extranjero no haya tramitado con la rebeldía del deudor. Palacio un poco hablaba acá cuando analiza el Código de la Nación, de que lo que correspondería sería acreditar que ha sido citado personalmente, sin requerir que no haya rebeldía, porque la rebeldía ya depende de la voluntad del deudor. Acá lo más importante es que se le haya otorgado la posibilidad de ejercer su defensa en juicio, debidamente citado de forma personal. Pero no puede depender la ejecución de la sentencia de la actitud del mismo deudor, porque si no el deudor no comparece al proceso, incurre en rebeldía y por lo tanto no le van a poder ejecutar la sentencia. Me parece que en ese sentido el Código de la Nación, aunque no me gusta criticar el código nuestro, ¿no? Pero el Código de la Nación que requiere que se acredite la citación personal y que se le ha dado la oportunidad de defensa en juicio, sería más apropiado. Además, como decíamos anteriormente, en este proceso no se debe afectar el orden público y tampoco debe ser esta sentencia incompatible con otras dictadas con anterioridad en el país. Una vez cumplido o analizado estos requisitos, se debe determinar que esa sentencia se encuentra con la autoridad de cosa juzgada material, o sea que ha sido firme, ha sido debidamente notificada, se encuentra firme y ejecutoriada. Este requisito de firmeza de la sentencia debe surgir de los mismos instrumentos o de un informe consular que lo acredite. Bien, una vez que tenemos esa sentencia
que ha cumplido con todos esos requisitos, el juez, ese testimonio debe estar debidamente legalizado y autenticado, y el juez le va a correr traslado al ejecutado por el término de 5 días, dentro de los cuales el ejecutado puede oponerse a esa ejecución de sentencia. Se va a formar un pequeño incidente en caso de oposición, porque de esa oposición se le va a correr traslado al ejecutante, y recién ahí el juez va a dictar sentencia, admitiendo o no la validez de dicha sentencia extranjera. En casos que le otorgue validez, ya se va a equiparar a la sentencia nacional y podrá ser ejecutada de acuerdo a los procedimientos que vimos con anterioridad. Y esta resolución del juez puede ser apelada en relación. Bien, ese sería el trámite de exequatur para instrumentar la ejecución de la sentencia extranjera en el país. Bueno, y por último, vamos a ver un temita que está acá en el punto 5, ya hablamos, ¿no es cierto?, de cuando los títulos son ejecutivos y ejecutorios. Ambos dan inicio al proceso de ejecución. El título ejecutivo, que va a ser el que es extrajudicial, que da lugar al juicio ejecutivo común, y los títulos ejecutorios, que serían las sentencias firmes, que dan lugar a la ejecución de sentencia. Y, por último, vamos a ver la preparación de la vía ejecutiva, que, bueno, está un poco relacionada tal vez más con la próxima bolilla, porque en realidad se aplica al supuesto de los juicios ejecutivos, digamos, que surgen de títulos extrajudiciales. Digamos, la preparación de la vía ejecutiva no la vamos a tener en una ejecución de sentencia, digamos, porque la sentencia siempre va a ser un título completo. Bien, ¿y esto qué quiere decir, la preparación de la vía ejecutiva? Los títulos ejecutivos pueden ser completos o incompletos. El título ejecutivo completo es aquel el cual cumple con todos los requisitos para iniciar o dar lugar a la ejecución. Pero en algunos casos nos faltan algunos requisitos que deben ser suplidos o completados por el juez con anterioridad al inicio de la ejecución del título ejecutivo. Por ejemplo, una escritura pública que hace plena fe, o un instrumento privado con firma certificada por escribano público, o los títulos cambiarios, un pagaré, un cheque, una letra de cambio, que la ley le otorga fuerza ejecutiva, son títulos completos, con los cuales yo, en el caso de querer ejecutar el cobro, puedo iniciar directamente la ejecución, el juicio ejecutivo. Pero puede haber otros títulos que no lo sean, para lo cual se prevé este procedimiento previo, que se darían, por ejemplo, en instrumentos privados que no han sido reconocidos. Están fijados los supuestos en el artículo 525 del Código del Procedimiento de la Nación. Instrumentos privados que no han sido reconocidos, y que para poder ejecutarlos, primero debo citar al deudor a que reconozca la firma. Si el deudor reconoce la firma, ya queda expedita la vía ejecutiva. Si no la reconoce, se puede solicitar un dictamen pericial, en cuyo caso, si el dictamen pericial concluye que la firma sí le pertenece, en ese caso ya queda completo el título y puede iniciar la ejecución. También se daría en los supuestos de alquileres, en los cuales
inicio de la ejecución para el cobro del alquiler y en ese caso el juez va a citar primero al supuesto inquilino para que reconozca dos cosas. Primero, si es inquilino, o sea, la relación locativa, y adjunte el último recibo de pago. Recién, una vez cumplido con esto, se va a poder ejecutar ese contrato de locación y reclamar los alquileres adeudados. Otro supuesto es cuando existe una deuda pero no tiene un plazo de cumplimiento. En ese caso, el juez va a fijar el plazo prudencial y una vez cumplido ese plazo, va a quedar expedita la vía ejecutiva. Lo mismo sucede cuando una obligación está sujeta a condición, en la cual también se podrá citar al deudor para que manifieste si la condición ha sido cumplida y poder ejecutar la obligación. Este trámite normalmente se diligencia con anterioridad al inicio del juicio ejecutivo y una vez cumplido se debe iniciar el juicio principal en el plazo de 15 días para evitar la caducidad que prevé el ordenamiento procesal. Para evitar esto también se puede, normalmente se inicia el juicio ejecutivo, pero en el mismo proceso con carácter previo se pide la preparación de la vía ejecutiva, para evitar el eventual vencimiento del plazo de caducidad. Bien, bueno, con esto creo que terminamos esta primera aproximación a los juicios ejecutivos de ejecución, que van a seguir en la próxima clase, donde van a ver los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, y donde también van a desarrollar un poco más lo que es el procedimiento de esos juicios, algunos de los cuales son aplicables a la ejecución de sentencia. Bueno, con esto termino y bueno, si tienen alguna duda, ya lo vemos en el aula virtual. Perfectamente, profesor Mirande. Bueno. Bastante complicada que es esta unidad, ¿no? Sí, movidita, porque además tiene cosas distintas de una cosa, de otra. Sí. Se mezcla un poco con la medida cautelar, un poco con el juicio ejecutivo, un poco. Por eso yo hago referencia un poco siempre a las otras bolillas para que los chicos también se ubiquen un poco, porque sí. Si no queda medio colgado todo ahí. Claro, es muy importante conectar la parte sobre todo de ejecución de sentencia con el proceso de conocimiento que ya se obtuvo la sentencia firme. Exacto. Sí, para que sepan por qué seguimos con el estudio de esta unidad. Claro, es una continuidad de ese proceso de conocimiento, digamos, que ya tramitamos anteriormente, digamos. Así quedó, claro quedó bueno. que esta es la lógica de estudiar esto luego de que concluyó, como dijiste, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material, porque ha sido consentida o ejecutoriada, así fue. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les sirva a los chicos. Seguro que sí. Bueno, hasta la próxima clase. Bueno, entonces nos reunimos el próximo martes, vamos a abordar la unidad número 13. Pueden retirarse los estudiantes si quieren, porque nosotros el próximo martes a las 15 horas, la unidad 13 está a cargo de Xiomara, pero nosotros tenemos el examen libre de la mesa ordinaria de junio, el 22, que es martes a las 15 horas. Y para evitar tener que juntar las dos reuniones, la del examen integral con la de la clase, vamos a organizar el examen por la plataforma Meet. Entonces en el aula virtual vamos a colocar los datos del examen virtual. Necesitamos que las chicas jóvenes como Pilar y Silvita también tengamos presente el tema del bolillero virtual, porque vamos a tomar examen oral con el bolillero, ¿ah, Pilarcita? Sí.
Sí, sí, ya lo sé manejar, Inés, así que ahora en su momento... Sí, confiamos